Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué mi padre me arrebató la infancia? Esta situación, que suele ser más común de lo que se podría pensar, se da en personas que en su infancia se relacionaron con un padre que por sus propios complejos del inconsciente cortó ese mundo infantil en el que vivías a muy temprana edad. Y eso por supuesto que tuvo y tiene consecuencias en tu persona, ya que todos necesitamos esos años en los cuales nuestra psiquis se va desarrollando. Y necesitamos que ese proceso sea paulatino, no que se dé de forma abrupta. Entonces es muy posible que tú vivías en tu mundo infantil, ya sabes, tus juegos, tus fantasías, tus historias favoritas, que te hacían crecer con la esperanza de que tu vida iba a ser muy linda. Y sobre todo que en el mundo había bondad, belleza, pureza de intenciones. Pero ¿qué ocurre en ese instante? Que tu padre comenzó a darte una serie de mensajes en el sentido de decirte que todas las personas eran malas o que estabas perdiendo tu tiempo al jugar a lo que a ti te gustaba. Que debías concentrarte más en tus estudios o que simplemente estabas perdiendo tu tiempo al pensar que las personas eran buenas en el mundo. Y eso puede que ni siquiera se diera de forma consciente en tu padre, sino que cuando te juntabas con él y él conversaba con otras personas en tu presencia, siempre surgían esos mensajes acerca de la maldad de las demás personas y de lo inútil que resultaba tener sueños infantiles. Hay casos con los cuales yo he trabajado en los que ese proceso se dio de forma muy abrupta. Por ejemplo, un castigo muy fuerte sin que tú tuvieras ninguna culpa. O por lo menos un castigo desmedido. O la típica situación en la que te tocó ver a tu padre en un mal estado, ya fuera emocional, o quizá que había bebido mucho y en esas circunstancias él terminó lastimando a quienes los rodeaban. Puede que incluso estuviera un poco pasado de copas y que bajo ese contexto te dijera algo que te lastimó enormemente. Y todo eso, como digo, genera en ti tus propios demonios internos o complejos del inconsciente con los cuales tú coexistes hasta el día de hoy y que están afectándote sin que te des cuenta de aquello. Por eso, uno de los temas que yo trabajo en mi consulta es justamente el de la pérdida de la infancia. Allí exploramos en profundidad el momento de tu vida en el cual te viste obligado a dejar de ser un niño o una niña. Si eso se da de forma natural y gradual, genial. Pero en la mayoría de los casos eso suele darse de forma muy traumática. Ciertamente viene a ser una especie de bautismo de fuego para tu alma. De hecho, me atrevería a decir que es el primer trauma que tú experimentaste de forma consciente. Entonces siempre hay alguien en tu entorno que te arrebata tu infancia. A veces son los hermanos, otras los tíos, en otras ocasiones los adultos inescrupulosos que no saben lidiar con niños. Pero también en muchas ocasiones es nuestro propio padre quien nos provoca uno de los daños más fuertes que cualquier persona podría experimentar. Como te mencioné, en mi consulta lo primero que hacemos es definir el momento en el que eso ocurrió y a partir de allí exploramos en cuáles podrían haber sido las razones que llevaron a tu padre a cometer ese acto que te lastimó tanto. Una de ellas, de varias otras que existen, es que tu propio padre haya perdido su infancia por causa de alguien malvado con el que coexistía, que aprovechándose de su bondad infantil, lo obligó a dejar de ser un niño a muy temprana edad. Y obviamente este iba a ser un trauma con el que tu padre iba a cargar por toda su vida, que a su vez le iba a provocar un gran temor de que tú, que eres la persona que más ama en el mundo, potencialmente pudiera sufrir lo mismo que él experimentó en su infancia. Entonces, al arrebatarte tu infancia, lo que está haciendo a nivel inconsciente es paradójicamente intentar evitar que tú sufras lo que él sufrió en su propia infancia. Si te fijas, no es que esto se diera de forma consciente en él, son esos hechizos de la psiquis, de los que yo siempre hablo, aquellas fuerzas oscuras que se hallan en el interior de tu alma, las que originan una pulsión que provoca que de pronto lastimes a los demás sin que seas consciente de aquello. En el caso de tu padre, puede que el miedo de que salieras lastimado por causa de otras personas fuera tan fuerte que le llevó a obligarte a crecer de forma muy rápida, porque en su propia psiquis esa era la forma en la cual
él creía que iba a salvarte, cuando en realidad lo que estaba haciendo era lastimarte. En general, cuando llegamos a este punto en el que la persona se hace consciente del inconsciente de su padre, el proceso de sanación es muy rápido, porque comprende que su padre no tenía una animadversión particular en contra de él o de ella, sino que simplemente estaba lidiando con sus propias fuerzas oscuras. El problema es que para un caso como este, esa fuerza negativa se traspasa de una generación a otra. Es una especie de maldición familiar que los padres le traspasan a sus hijos y que sus hijos a su vez, en este caso, si fueras tú, le estarías traspasando a tus propios hijos o a los nietos de tu padre. Si te fijas, es una maldición emocional de la psiquis de la que ninguno de ustedes puede escapar. Es un contagio familiar, una carga de tu genética psíquica que va a estar allí por siempre a menos que logres romper con esa maldición de la que aquí te estoy hablando por medio del análisis al que te puedas someter para que así logres hacer consciente no solo tu propio inconsciente, sino también el inconsciente colectivo de tu propia familia. Ahora, ¿cuándo comenzó todo esto? Si me lo preguntas a mí, esto tuvo su origen en las condiciones laborales o de la vida de las personas. Puede que tu historia familiar se remonte al tiempo de la República Romana o incluso a las guerras púnicas, aunque también podría ser que el origen surgiera en el tiempo moderno, en el cual las condiciones de vida laborales han obligado a las personas a sobreexigirse a tal punto que no pueden evitar vivir en un constante estrés. Ya sabes, la temática de los tiempos modernos del hombre transformado en una máquina sin sentimientos, sin emociones, porque eso es lo que los dueños del mundo esperan de él o de ella. Algo que si tú estás trabajando en este momento o incluso en la universidad, debe ser algo a lo que estás expuesto en tu vida cotidiana. Entonces, en unas circunstancias como estas, tu padre podría haber estado somatizando sus propios temores en el sentido de que al estar expuesto constantemente a condiciones laborales muy duras, con jefes que siempre lo estaban insultando y por tanto lastimándolo a nivel emocional, minando su autoestima para su propio beneficio, eso iba a provocar en tu padre algún tipo de complejo del inconsciente que le iba a llevar a ver el mundo desde un punto de vista muy negativo. Y por eso iba a transferir en ti esa frustración que no podía expresar frente a su jefe. Entonces era a ti, fíjate, por ser alguien inferior a él, a quien tu padre iba a tratar como le habían enseñado que lo hiciera con los que tenían un grado inferior, con malas maneras, porque esa era la dinámica que él había aprendido en su propio trabajo de cómo se trataba a los demás y que traía a tu propio hogar con las consecuencias de todo el daño que esto te causó. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.